Buenos días, estudiantes de Política Global del grado décimo. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Y como parte de la coyuntura global que está afectando a las naciones, a las ciudades, a las regiones, cada uno de nosotros se plantean estos ejercicios desde la virtualidad. Espero que sean de gran ayuda. De antemano pido disculpas por cualquier tipo de interrupción, ya sea exterior o por mis propias equivocaciones. En la última clase hicimos un repaso de una de las dimensiones del poder, que es el poder militar. Revisamos esta relación entre el poder militar y lo que se entiende por el poder duro en una de las tantas interpretaciones o partiendo del análisis que hace Joseph Knight en relación al poder duro. Revisamos la inversión que hacen determinados países a la hora de generar una serie de gastos en función de lo militar, entendiendo que lo militar refuerza ese poder duro. Revisamos definiciones como la del Producto Interno Bruto y revisamos o estuvimos generando una serie de análisis a partir de estas, eh, estas informaciones económicas. Revisamos las inversiones de los países y sobre todo cómo algunos países necesitan no necesariamente tener un poder duro a la hora de representar una imagen fuerte ante otros estados, sino por su misma naturaleza de conflicto que hace que necesiten invertir para proteger a sus poblaciones. Esto fue el análisis que se desprendió de esta información, la que estoy señalando, donde son los gastos de defensas representados por porcentajes del Producto Interno Bruto de países como Irak, Sudán del Sur, Arabia Saudita, Omán y Afganistán, que son significativos, pero como lo comenté, son importantes estos gastos a la hora de defender su población. Revisamos diferentes contextos en donde se aplica ese poder duro en función o en relación con el poder militar. Nos planteamos esta pregunta a partir de la guerra contra el terrorismo, es decir, ¿es la guerra contra el terrorismo una representación exitosa del poder militar? Y observamos que hay una serie de pros y contras, o sea, hay puntos positivos y puntos negativos en relación a la guerra contra el terrorismo. Digamos que no fue tan exitosa en el caso de los Estados Unidos y que no necesariamente una gran cantidad de poder duro representado en lo militar genera unos resultados positivos. Y esto se evidencia o se evidenció en el caso de la guerra en Irak en el año 2003 al 2011, en donde una serie de artefactos creados por los grupos insurgentes podrían tener una mayor o generaría un mayor daño a los ejércitos americanos, y eran artefactos que no tenían o no tienen un gran valor o no se puede comparar con el valor económico de la tecnología americana. Y retomando o dándole continuidad a lo que habíamos revisado en la anterior clase o en la última clase que nosotros realizamos, yo quedé, o el punto de continuación es esta pregunta: ¿el poder militar está disminuyendo en importancia? Entonces son preguntas que, que se desarrollan desde estas dos visiones que les quiero presentar en este momento. Entonces dice, ¿el poder militar es menos útil y menos significativo? Entonces vuelvo y repito, es en relación a la pregunta, ¿el poder militar está disminuyendo en importancia? Entonces para ello me apoyo
en esta información que les voy a leer en este momento. Entonces dice A. El poder militar no ha tenido éxito en muchos conflictos importantes desde el año 2001, y se ponen los ejemplos de Afganistán, Irak y Libia. No funciona el poder militar contra actores no estatales, contemporáneos o grupos armados de oposición. Digamos que es el mismo ejemplo que se desarrolló durante la guerra de Vietnam, donde un gran ejército americano no pudo contener grupos insurgentes, digamos que dentro de una estrategia de guerra de guerrillas. El punto B dice, las guerras interestatales están disminuyendo, los conflictos militares entre estados son casi inexistentes, los ejércitos convencionales desplegados contra estados están desactualizados. Entonces, acá es un punto muy importante de tener presente que, digamos que dentro de una nueva organización globalizada, en una organización de los países en donde hay una interdependencia, es decir, donde hay conexiones económicas, culturales, sociales, digamos que no va a ser tan recurrente encontrar conflictos entre los estados, aunque hay algún tipo de conflictos, digamos que se presentan, pero esos grandes conflictos entendidos como, o partiendo del ejemplo de las guerras mundiales, yo creo que difícilmente se va a ver en este nuevo milenio. Otro punto importante para tener presente en esta presentación es el aumento de la desconfianza pública y política para el despliegue de tropas occidentales, lo que dificulta encontrar apoyo y legitimidad para acciones militares. Esto es muy importante tenerlo presente, muchachos, en la medida que gran parte de las campañas políticas se construyen sobre lo que realizan sus mandatarios, sobre lo que deciden los tomadores de decisiones. En ese orden de ideas, si hay una ciudadanía que no confía en el despliegue de tropas occidentales, pues en ese orden de ideas no hay legitimidad para esas acciones militares. Y los líderes políticos deciden omitir ese tipo de decisiones de llevar tropas para evitar una catástrofe electoral. Entonces es un punto muy importante a la hora de entender por qué el poder militar es menos útil y menos significativo. Ahora voy a los puntos positivos, o sea, una visión en donde sí se considera que el poder militar sigue siendo útil y significativo. El poder militar sigue siendo útil y significativo, y acá pues me nombro una serie de puntos que verifican esa utilidad. Dice, el poder militar sigue siendo importante para controlar el avance de grupos no estatales, se pone el ejemplo del Estado Islámico, que amenazan la soberanía estatal. Digamos que en términos de la globalización hay mucho que evaluar, hay mucho que leer, hay mucho que pensar en torno a la soberanía estatal. Pero hay estados que, mejor dicho, la gran mayoría o la totalidad de los estados sigue pensando en términos soberanos. Entonces, si hay una invasión de un grupo no estatal, un grupo armado, un grupo radical, definitivamente se despierta ese deseo de proteger la soberanía y hay una reactivación de ese poder estatal para poder contener, poder controlar ese tipo de organizaciones. Entonces ahí sigue siendo vital el poder militar. Por otro lado, dice, las guerras o la guerra interestatal está aumentando. Se plantea un ejemplo. Entonces dice, el mundo enfrenta amenazas complejas relativas a guerras civiles e insurgencias que representan una amenaza a la seguridad global. Hay ejemplos, eventualmente nosotros los revisamos cuando ustedes están en noveno. Por ejemplo, las guerras interestatales no han desaparecido por completo. El conflicto entre Rusia y Ucrania en el año 2014, pues marca un ejemplo de que siguen existiendo guerras entre estados, digamos que a un nivel mínimo, o sea, no hay una confrontación armada radical, pero es importante tener presente de que siguen habiendo conflictos.
Por ejemplo, entre Colombia y Venezuela hay conflictos de carácter político, pero no hay conflictos a gran escala. Digamos que una de las conclusiones que uno puede llegar de este análisis es que los estados no van a arriesgar sus minúsculas economías a la hora de confrontar una guerra. Igual el concepto romántico de guerra, en donde los ciudadanos se enlistaban a ojos cerrados para ir a pelear por sus países, ha desaparecido. Ahorita digamos que hay una realidad más fuerte en la medida de que los medios de comunicación y otras fuentes de información demuestran la inutilidad de las guerras. Por otro lado, señalando el punto C, se dice que la fuerza militar sigue siendo útil para proteger a los civiles bajo la doctrina de la responsabilidad de proteger. Acá hay algo muy interesante y quiero señalarlo en este punto. Hay una doctrina que nace desde la organización de las naciones y sobre todo la organización de las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, que dice que hay una responsabilidad de algunas naciones a la hora de proteger los desmanes de los gobernantes de turno. Esa doctrina se conoce como la doctrina de responsabilidad de proteger, también conocida como R2P. En el caso de Libia, en el año 2011, sobre todo los países europeos decidieron aplicar el R2P para tratar de sacar al gobernante libio. Nosotros creo que revisamos unos videos de lo que sucedió con Libia y Gaddafi y cómo hubo una organización de estos países para poder sacar al presidente o al gobernante. El gobernante que en ese momento era un gobernante tiránico, un gobernante que tomó decisiones contrarias a la de la totalidad de la ciudadanía y que fueron decisiones que causaron muchas muertes. Eventualmente les solicito que consulten este video, muchachos, o esta información que les voy a proyectar en un segundo para poder complementar esta información del R2P. Dice sobre el R2P, la responsabilidad de proteger, una nueva norma para prevenir y detener crímenes masivos. Es para tener una visión más amplia de lo que es el R2P. Dice, ¿por qué es necesaria la responsabilidad de proteger? Dice, el mundo ha fracasado una y otra vez en la prevención y en poner en alto a la comisión de crímenes masivos, tales como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la depuración étnica. Esto incluye acontecimientos tales como el Holocausto, los genocidios de Armenia, Camboya, Bosnia, Ruanda y los crímenes de lesa humanidad en Kosovo, Timor-Leste, Darfur. Estos fracasos, estos fracasos, el, su- estos fracasos, el sufrimiento desgarrador y la pérdida de millones de vidas han impulsado el llamado al nunca más. La situación que se vive actualmente en algunos lugares como Darfur, la República Democrática del Congo y Burma y Myanmar han despertado la necesidad de un nuevo compromiso de los gobiernos de todo el mundo para actuar frente a la perpetración de crímenes masivos. Entonces, la responsabilidad de proteger, como se ve en esta imagen, tiene una fuerte connotación, tiene una fuerte conexión con los ejércitos, es decir, para respaldar, para proteger, para prevenir, se necesitan de los ejércitos nacionales para poder aplicar el R2P o la responsabilidad de proteger. Y continúo con el análisis. Dice, la responsabilidad de proteger es un compromiso para prevenir y detener crímenes masivos. Téngalo presente, la intención es proteger a la ciudadanía. Reconociendo su fracaso para lograr una reacción adecuada y súbita frente a los crímenes más atroces
que han conocido, que ha conocido la humanidad, los líderes mundiales se comprometieron durante las cumbres mundiales unidas en 2005 proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Este compromiso, llamado responsabilidad para proteger, estipula que primero, cada Estado tiene la responsabilidad primaria de proteger a su población de los crímenes masivos. Segundo, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de asistir a los Estados en el cumplimiento de dicha protección. Tercero, la comunidad internacional debe utilizar vías diplomáticas, humanitarias y otros mecanismos pacíficos para proteger a las poblaciones de los crímenes mencionados. Si un Estado falla en su compromiso de proteger a su población o perpetúa esos crímenes, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más firmes, incluyendo el uso de la fuerza colectiva a través del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, fíjese en lo importante en el debate de si siguen vigentes los ejércitos, si siguen vigentes el poder militar como una forma de organización, de medición, de control. Entonces, fíjese que las Naciones Unidas en el 2005, fíjese que es un largo periodo desde las grandes catástrofes mundiales como los genocidios, como el mismo Holocausto, solamente hasta iniciado este siglo se organiza esta consigna de responsabilidad de proteger, en donde los países en el Consejo de Seguridad se unen y buscan evitar crímenes complejos, crímenes que afecten a un gran número de seres humanos. Los estudiantes que quieran complementar esta información, hay una página en internet donde se conoce como R2P Monitor, donde muestran aquellos países en donde eventualmente se necesitaría una intervención por parte de la Unión de los Estados para evitar esos crímenes atroces. Entonces continúo con esta relación entre el poder militar como un ejercicio del poder duro y ahora tiendo una relación muy interesante, algo que es pertinente que tengamos presente y es la conexión que hay entre el poder militar y el poder blando. Entonces se comenta que el poder militar no solo se usa para forzar a otros grupos a actuar, con frecuencia se utiliza para objetivos humanitarios. Y digamos que ahorita es muy vigente el poder militar para solucionar, para dar una mano en muchos estados a, a los servicios de salud que están destruidos por esta pandemia que está afectando al mundo entero y para prevenir el sufrimiento humano como resultado de desastres naturales. Entonces aquí propongo unos ejemplos, pero sería pertinente también analizarlo desde el contexto actual, del contexto de el COVID-19. Primer ejemplo, dice, en el 2014 Estados Unidos, Francia y Reino Unido enviaron tropas a Liberia, Guinea y Sierra Leona para ayudar a enfrentar la crisis del ébola. En este momento los estados nacionales están utilizando sus propios ejércitos para solucionar los problemas ligados al virus. B. Las tropas fueron enviadas a Haití en el 2009 para ayudar a lidiar en el terremoto y al sur de Asia en el 2005 para ayudar a lidiar con el tsunami que sucedió en este año. Les quiero mostrar un ejemplo de lo que está sucediendo con los militares, por ejemplo en este caso los militares en Italia. Esta es una información que muestra cómo en Italia las fuerzas militares están ayudando, por ejemplo, al traslado de los muertos, es un número significativo. Dice, la imagen del drama por el coronavirus en Italia, el ejército trasladó decenas de féretros porque el cementerio colapsó. Entonces, ¿qué demuestra esta imagen que les voy a mostrar? Demuestra cómo los ejércitos asumen unas funciones de solidaridad y sobre todo de ayuda
a la comunidad, no necesariamente en lo militar, cumplen una función social en algunos casos. Y eso me recuerda el primer gobierno ah, de, ahora se me fue el nombre de este presidente, de, el primer presidente después de la hegemonía conservadora, no Enrique Olaya Herrera, sino, bueno, este presidente utilizó las fuerzas militares para ayudar más en función de lo social y no con una connotación netamente militar. Bueno, más adelante me acordaré del nombre del presidente, el presidente de la Revolución en Marcha. Bueno, continúo entonces con el análisis. Bueno, el presidente es Alfonso López Pumarejo en su primer gobierno. Digamos que él como ejercicio de poder llegar a las regiones más alejadas y hacer presencia estatal utilizó al ejército. Digamos que es una forma de utilizar el poder militar y el poder blando, una forma de solidaridad, una forma de hacer presencia humanitaria. Entonces continuó con la presentación. Se dice que los grupos militares, grupos armados no estatales, o sea, grupos que podrían considerarse insurgentes, también cumplen en algunos momentos funciones de ayuda humanitaria. Ya les voy a proponer el ejemplo. A menudo responden a desastres humanitarios, por ejemplo, después de las inundaciones de Pakistán en el año 2001. En Pakistán en el año 2001 sucedieron una serie de crisis humanitarias debido a una serie de desbordamientos de los ríos. Y fíjense que los talibanes pakistaníes aumentaron su poder blando en la medida de que ellos reemplazaron a ese Estado que no cumplía una función social y comenzaron a hacer procesos de solidaridad, procesos de socorro. Acá hay un video que lo pueden revisar más adelante cuando tengan tiempo, precisamente mostrando cómo este conflicto ligado o como consecuencia de las inundaciones dio una posibilidad para que los talibanes entraran y desarrollaran ejercicios o actividades de ayuda y la gente premió esto. Entonces, cuando vean el video, que aquí no se ve con fuerza porque no les puedo mostrar el audio, pero eh, se puede observar una serie de comentarios en donde dicen que el Estado me abandona, pero el amigo pakistaní talibán sí está conmigo. Acá lo pueden leer. Y como parte del poder blando, en lo que sucedió en Pakistán, fíjense en esta parte, if one day they need our help in turn, we will be ready to sacrifice ourselves for them. Es decir, si algún día ellos, los musulmanes pakistaníes, en este caso los talibanes necesitan nuestra ayuda, pues yo me voy a sacrificar por ellos. Ese es el ejercicio del poder blando. Construir una serie de legitimidad, una serie de simpatías a partir de una serie de ejercicios no necesariamente militares. Y eso creo que ya lo debemos de tener más que claro en los análisis que hemos realizado con las lecturas de Knight. Y aquí una oración de articulación para cerrar esta primera parte de este ejercicio que dice, oración de articulación. El poder militar se usa menos contra otros estados en la historia y ahora se usa principalmente contra actores no estatales o amenazas intraestatales. Es importante ahí tener presente esta oración sintética que también podría denominarse esta última parte. Es importante, y dándole continuidad desde el poder económico, la relación entre poder económico, poder militar, la relación o el puente que se tiende entre el poder militar y el poder blando, poder ahora entender lo que es el poder económico, que ya también hemos dado algunas luces con las inversiones que hacen algunos estados para fortalecer su poder militar. ¿Qué es el poder económico? Dice, al igual que con el poder militar, hay varias maneras de medir el poder económico de un Estado.
Estos también pueden ser utilizados para medir su desarrollo. Entonces, acá hay que entender que hay una serie de elementos para medir el poder económico de las naciones. Entonces, como lo habíamos revisado, vuelvo y repito, hay un método que es a través del Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el PIB? Dice, mide simplemente el tamaño de la producción nacional, por ejemplo, en miles de millones de dólares. Algunos analistas esperan que China supere a Estados Unidos en esta medida en la próxima década. Se espera que China, bueno, hay que esperar después de esta crisis de pandemia, esta crisis ligada al virus del COVID-19, si China logra superar en el PIB a los Estados Unidos. Por otra parte está el Producto Interno Bruto por persona, o también conocido como el PIB per cápita, que dice, mide el tamaño de la economía como proposición de la población total. Según esta medida, los analistas esperan que China tome más tiempo para superar a los Estados Unidos. Ven esto como una evidencia de que los beneficios del crecimiento de la economía no se difunden tan ampliamente entre la población como en los Estados Unidos. Digamos que se espera que China logre un PIB más alto en próximas décadas, pero va a ser más lento esa representación de Producto Interno Bruto por persona, es decir, los beneficios que vaya a recibir cada persona, y de pronto eso va ligado más a su sistema político, que digamos que es una, una mistura entre el comunismo, un comunismo partidario, un comunismo que lidera el gobierno y lidera la economía china, y también con un capitalismo progresista. O sea, en China es un país muy complejo para entender que pueda suceder una mejora en la economía de las personas. Y otro elemento que se utiliza para medir el poder económico de las naciones es el porcentaje de crecimiento económico. Se dice que mide el porcentaje anual o trimestral por el cual la economía de un estado ha crecido o disminuido. Entonces acá hay tres elementos que lo habíamos revisado con el poder económico, que es el PIB, el Producto Interno Per cápita y el porcentaje de crecimiento económico. ¿Esto me lleva a qué? Dice, es posible que los estados busquen solo poder económico. Hay estados que solo les interesa el poder económico, en este caso Japón y Alemania, que tienen grandes economías, pero a ellos no les interesa el poder militar. Eso es importante tenerlo presente. Digamos que ellos aprendieron una lección, y es que, y sobre todo la lección de la Segunda Guerra Mundial, que es preferible invertir a la economía, crecer económicamente y no crecer militarmente. Se dice, entonces, desde el final de la Segunda Guerra Mundial han optado por perseguir únicamente el poder económico y no buscar aumentar su poder militar. Tienen pequeñas fuerzas militares que usan raramente y solo como parte de coaliciones internacionales. Entonces ya revisamos que sobre todo Alemania participa en actividades militares de conjunto, pero digamos que no tiene un deseo de expansionismo militar como gran Estado. Digamos que hay una lección que los alemanes y los japoneses han aprendido. Esta es una información, digamos que es un infograma que muestra cómo en el 2012, digamos que no es tan actual, pero sí nos da luces para generar un análisis del Producto Interno Bruto de algunas naciones europeas. Entonces, por ejemplo, aquí pues demostramos el poder económico de Alemania con 2,666 billones de euros como Producto Interno Bruto, es algo muy importante. Francia, el Reino Unido, Italia y España. Y acá hay otras naciones, digamos que su crecimiento no es tan alto, pero es significativo, por ejemplo, con países de la línea del sur hacia abajo, ¿no? Como países africanos, Latinoamérica o algunos países asiáticos. Esto me lleva a analizar el punto 3, que dice, pero es poco probable que un Estado sea una potencia militar significativa si no es también una potencia económica significativa.
Es decir, el país que quiera ser militarmente importante tiene que serlo también en lo económico. Por eso es que Joseph Nye y otros analistas dicen que Estados Unidos en ese orden de ideas es la gran superpotencia, porque es el único país que puede mantener un crecimiento económico importante, un Producto Interno Bruto muy alto y al mismo tiempo puede tener un gran ejército. Todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU son naciones con grandes poderes económicos, especialmente Estados Unidos y China. Digamos que ese es el otro ejemplo. China tiene un gran ejército, tiene un gran poder económico y también tiene un gran poder militar. Los países económicamente más débiles tienen que gastar una mayor proporción de su PIB con el fin de tratar de construir escenarios militares eficaces. Entonces, la síntesis de esta idea es que el Estado que quiera tener un poder militar muy alto necesariamente tiene que tener un poder económico significativo, tiene que tener un desarrollo industrial que genere una serie de exportaciones y que su economía sea lo suficientemente estructurada para poder crecer también en lo militar. Bueno, queridos estudiantes, y acá hay un punto muy importante, el punto número 4, y es que los estados pueden usar el poder económico como una forma de poder duro. Y eso sí se nota en diferentes escenarios. Hay muchos ejemplos en los cuales uno puede entender la utilización del poder económico. Uno lo puede entender con relación a los bloqueos económicos. Digamos que esa es la mayor representación de la utilización del poder económico como una forma de poder duro. Dice, los estados con frecuencia imponen sanciones a otros estados para obligarlos a cambiar su comportamiento. Entonces acá propongo un ejemplo. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron duras sanciones a la economía iraní para forzar a Irán a negociar un acuerdo para reducir su programa de armas nucleares. Esto sucedió en el año 2012. Dice, en el 2012 la moneda iraní colapsó. The Economics, que es una de las más grandes revistas económicas y de ciencia política del mundo, es una revista inglesa, una revista que hace parte de la Universidad de London School of Economics, estimó que el Producto Interno Bruto de Irán cayó 5,8% en ese año, o sea, fue una caída importantísima. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo esa economía decayó y la inflación aumentó un 50%. Y acá es algo que les quiero mostrar y que también quiero demostrar más adelante, es que las economías le tienen miedo a las inflaciones. La inflación, digamos que es peor que un ataque terrorista, porque la inflación genera una serie de consecuencias catastróficas en lo político, lo social y lo económico. Digamos que la inflación en Irán aumentó el 50% y los ingresos cayeron un 40% y un 50% en el sector privado y el sector público. Y las exportaciones de petróleo disminuyeron un 50%. Digamos que eso es otro punto clave. Economías que son o se centran únicamente en los hidrocarburos o son economías de productos primarios, son las economías que más sufren los reveses cuando hay crisis económicas o en este caso cuando hay un bloqueo económico de las grandes potencias. Entonces aquí observamos fuente tomada BBC News, año 2018, que muestra, bueno, esto es un análisis posterior, pero muestra cómo se desarrolló el bloqueo económico. Digamos que acá hay una economía iraní que mantiene unos niveles promedios y comienzan a haber una serie de crisis, pero vuelve y se recupera, pero ninguna por debajo del promedio. Pero cuando sucede la sanción económica en el año 2012, como se los había comentado, pues la economía iraní cae. Pero después de que se hacen una serie de acuerdos, cuando se levantan las sanciones económicas, pues la economía iraní comienza a retomar. Digamos que las sanciones económicas son claves a la hora de entender la forma de aplicación del poder económico como una forma de poder duro. Digamos que en el caso de Venezuela, donde se aplica una sanción económica,
digamos que hay otros elementos que entran en juego, como es la ayuda de China y como la ayuda de Rusia, digamos, o inclusive la mínima ayuda de Cuba, pero se mantienen económicamente el gobierno de Nicolás Maduro. Esto me lleva a decir, como parte de este ejercicio, el punto número 5. Dice, también es posible que los estados desarrollen una relación económica que equilibre las fortalezas y debilidades económicas de cada estado. Entonces, hay países que construyen relaciones económicas, digamos que en términos económicos del siglo XIX, hay una división internacional del trabajo donde hay unos países que reciben materias primas y hay unos países más industrializados que reciben y construyen y manufacturan esas materias primas y los países receptores reciben una ayuda económica o una ayuda de infraestructura. Este es un ejemplo que les voy a proponer entre China y África. China depende de los recursos naturales de África para alimentar su gran población en su gran y amplio territorio. A cambio, los países africanos reciben importantes inversiones en infraestructura. Vemos que gran parte de la infraestructura africana es una consecuencia, es producto de esa relación económica que existe con China. Y China pues lo hace porque tiene unas importantes reservas de divisas, o sea, ellos tienen un gran mercado de exportación y eso hace que sus reservas económicas sean significativas y en ese orden de idea pueden tener esa posibilidad de ayudar a África. Obviamente dentro del ejercicio de que ellos reciben productos importantes que tiene África. Hay que recordar que África es uno de los países más ricos en minerales y diferentes tipos de, de productos primarios. Y ya para concluir este primer gran ejercicio de virtualidad, de clases virtuales, cierro con esta oración de articulación, que también lo puedo cambiar como una oración de síntesis, que dice que el poder económico se puede medir de diferentes maneras. Ya descubrimos que hay unos elementos macroeconómicos que permiten la medición de los poderes económicos de las naciones y se puede utilizar como método de poder duro. Poder económico se puede utilizar como un poder duro en forma de sanciones y también se necesita si los estados desean ser potencias militares. Entonces, como parte de este ejercicio, espero que revisen este video, espero que todo haya funcionado. Nuevamente solicito disculpas por mis propios errores y solicito que construyan una opinión sobre este video, una opinión sobre alguno de los puntos del video, algo que les haya importado o alguna duda, y en ese orden de ideas pues vamos construyendo otras notas paralelas. Entonces, queridos estudiantes del grado 10º de Política Global, les deseo lo mejor y nos escuchamos y si es posible nos veremos en otro momento. Un gran abrazo para todos.